Hola chicos de tercero medio, espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente, ya vamos en la guía número 8, guía que guarda relación con la anterior. En la guía anterior que se llamaba ¿qué es la existencia? En esta guía vamos a continuar completando esta pregunta, pero nos vamos a referir ahora más específicamente a qué es la existencia humana. Antes de comenzar, les recuerdo que existe el correo del colegio, apoyo pedagógico LMR, porque si tienen dudas, escriban para que yo les pueda ayudar. Comencemos. Objetivo. Introducir preguntas esenciales, activar conocimientos y experiencias previas relacionadas con ellos. Mismo objetivo de la clase anterior y es el objetivo que vamos a trabajar durante toda esta unidad. La idea es que podamos ir completándolo cada vez más. Ya conocimos algunas de las principales aproximaciones filosóficas a los problemas de la realidad y del ser, pero ¿es diferente ser o existir como ser humano que ser y existir de cualquier otra forma? Según Max Scheler, filósofo alemán, en esta época en la que vivimos, si bien tenemos la mayor cantidad de opiniones e información en torno a nuestra existencia, también es que tenemos la mayor cantidad de imprecisiones en torno al tema. ¿Por qué? Es que tenemos tanta información y podemos conocer tantas opiniones distintas que finalmente lo que hace es complicarnos, lo que hacemos es enredarnos y no tener una precisión en cuanto al tema. Tenemos tanta información que al final nos desinformamos. Entonces, a la pregunta, ¿es diferente ser o existir como ser humano que ser o existir de cualquier otra forma? Unos diríamos que sí, otros diríamos que no, pero certeza en torno a esto no vamos a tener. Todo va a depender de la opinión y el paradigma que se instaure. Y es por eso que hacer tabula rasa significa volver a pensar sobre el comienzo y como si fuéramos nosotros mismos el objeto de nuestro interés y como si tuviéramos planteándonos la pregunta por nuestra existencia por primera vez. Max a lo que nos llama es a fijarnos, a pensarnos como tabula rasa, a olvidar todo lo que habíamos pensado antes en torno a nuestra propia existencia, a olvidarnos en torno a nuestras opiniones y a las opiniones de los demás y empezar a repensar la pregunta como si fuera una tabula rasa desde el comienzo. Pero la idea de esto es volver a generar nuevo conocimiento sin tener las imprecisiones anteriores, empezar a pensarlo desde esta forma filosóficamente hablando, lo que genera una complejidad mucho mayor. A lo que surge la otra pregunta, ¿qué es lo que hacemos aquí? Gabriel García Márquez formuló en el problema de la existencia humana y dijo, los seres humanos no nacen para siempre, el día que sus madres los alumbran, la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a moldearse, a transformarse, a interrogarse, a verse sin respuesta, a preguntarse una y otra vez, a preguntarse para qué diablos ha llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. A lo que nos llama García Márquez y a lo que nos afirma es que el ser humano básicamente se debe reconstruir una y otra vez. No nacemos una vez, dice Gabriel, cuando el día en que nuestras madres nos alumbran, sino que cada vez que nos tenemos que repensar nuestra necesidad de estar aquí y nuestra pregunta por estar aquí, cada vez que la tenemos que plantear, es necesario que volvamos a nacer y que nos volvamos a alumbrar en este mundo para que podamos construir nuevo conocimiento. Va de la mano con lo que nos decían acá arriba, que tenemos que hacer tabula rasa. Para saber y para entender nuestra existencia tenemos que irnos repensando, cosa de poder construir conocimiento libre de malos entendidos y de opiniones ajenas o de información que finalmente nos desinforme. Esta reflexión nos lleva a una siguiente pregunta.
¿Cuál es el humano que buscamos? Miguel de Unamuno considera que la filosofía no debe preocuparse de un ser humano abstracto, sino que de un ser humano real. ¿Qué quiere decir esto? No saco nada con pensar en el ser humano con un montón de ideales, con un montón de paradigmas que son muy difíciles de alcanzar. Lo que estamos buscando es un ser humano real, que incluso que a veces se puede equivocar, pero que finalmente puede enmendar sus errores y seguir construyéndose y seguir creciendo. La pregunta inicial, ¿qué es la existencia humana? No debe llevarnos a un significado que sea irreal, que sea difícil de alcanzar, porque finalmente la perfección solo Cristo la ha podido alcanzar. Nosotros debemos buscar y entender nuestra existencia desde nuestro contexto y nuestra realidad. Por eso la pregunta es: ¿qué hacemos aquí? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Y cuál es el humano que buscamos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y no plantearnos solo desde un ideal. A eso se refiere Unamuno cuando habla de que tenemos que buscar un humano real y no un humano abstracto. Y frente a ello la pregunta que ahora surge es: ¿buscamos un individuo o buscamos una persona? Pero tenemos que entender, ¿qué es un individuo? Un individuo es aquello que se considera indivisible, es decir, lo que no puede ser dividido sin que se pierda su identidad. Si tomamos una bicicleta y se parte a la mitad, ya no tenemos una bicicleta, ha perdido su identidad. En este caso, por ejemplo, si yo tomo una bicicleta, esta bicicleta hermosa que está acá, y la parto en sus distintos componentes, el marco, las rueditas, la cadena, los manubrios, voy a perder la identidad de la bicicleta y ya no tengo un individuo, ahora tengo múltiples individuos que se componen en distintas partes. Individuo se considera indivisible. Por tanto, el asunto es complejo. Sin embargo, si pensamos en las partes de esa bicicleta, cada rueda y cada pedal pueden considerarse también una unidad indivisible, por tanto individual. Es lo que yo les decía acá. Si bien acá tengo un individuo, por ejemplo, la bicicleta, y si lo desarmo, este individuo o bicicleta desaparece, pero no es que desaparezca para siempre. Pasa que este individuo de bicicleta se transforma, por así decirlo, en estos pequeños individuos que son las ruedas de la bicicleta, que son el marco, que son la cadena, que el manubrio, pero son unos individuos como tales. ¿Por qué? Porque aún así yo esto los podría seguir separando, y un individuo es aquello que no se pueda separar, es indivisible. Para solucionar este problema es necesario referirnos a una determinada categoría ontológica, es decir, una clase de ser. Ontología es la ciencia que estudia el ser, por tanto, una categoría ontológica va a ser una clasificación de distintos tipos de seres, es decir, una clase de ser. Por ejemplo, acá tengo los distintos ser clips y los voy a ordenar en unas distintas categorías. A eso se refiere. Entonces, para solucionar este problema es necesario referirnos a una determinada categoría ontológica, es decir, una clase de ser. Así, si tenemos una categoría ontológica de los objetos físicos y los definimos como las cosas que ocupan un lugar en el espacio y tenemos bordes cerrados, y tienen unos bordes cerrados en sí mismos, tanto bicicleta como cada una de sus partes contarían de la misma manera como individuos. En cambio, si tenemos una categoría ontológica de los medios de transporte y los definimos como cosas artificiales que pueden utilizarse para desplazarse de un lugar a otro, solo la bicicleta es el ser individual. El individuo se entiende entonces como relativo a la categoría ontológica, que es una definición de las cosas que pueden existir.
Vuelvo a explicar. Cuando estamos refiriéndonos a las categorías ontológicas, quiere decir que dentro de los objetos que estoy analizando los voy a diferenciar en distintas categorías, en distintos rangos, en distintas listas. Y cada lista de los objetos que entren dentro de esta misma categoría, dentro de esta definición, va a ocupar un espacio en esta categoría. Por ejemplo, si yo armo la categoría ontológica de todos los objetos que son redondos y que sirven para mover cosas, esta rueda y esta cadena podrían entrar dentro de la misma categoría, pero no estas dos cosas. Y entonces esto sería una categoría ontológica dentro de los individuos. Lo que se nos está queriendo decir es que va a depender de la categoría ontológica para definir cuáles son los distintos individuos que existen. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de individuos. En consecuencia, dentro de una categoría ontológica hay dos maneras de existir, como individuo o como algo general. Tengo la categoría ontológica y tengo estos distintos individuos, y dentro de esto pueden ser las distintas formas. Pueden existir de forma general o pueden existir como individuos particulares que dentro de sí mismos también podrían llegar a generar otro tipo de categoría. Entonces, chicos, ¿qué es la ontología? Es la ciencia que estudia el ser en cuanto tal. Y cuando estamos hablando de categorías ontológicas, estamos hablando de formas de agrupar los distintos seres que existen de la misma línea. Entonces, una categoría ontológica pueden ser los medios de transporte, las personas que existen como profesores, los abogados, los doctores. Estoy armando dentro del mundo de las cosas que existen, armando definiciones y agrupando grupos de objetos o gente o personas que existan de la misma manera. Y por eso, para referirnos a los seres humanos es preferible utilizar la palabra persona. Pero, ¿qué es una persona? La palabra persona procede del término griego prosopón, nombre que en la antigüedad designaba las máscaras que usaban los actores para representar un personaje en el teatro. Las máscaras servían para indicar que lo que iba a hacer y decir una persona en el escenario no era cosa suya, sino que en el personaje que representaba. Con el tiempo, esta palabra comenzó a utilizarse para hacer referencia a los individuos que forman parte de la categoría ontológica de los seres humanos. Entonces, en un comienzo, etimológicamente hablando, la palabra persona designaba a las máscaras que utilizaban los distintos actores en los escenarios y lo usaban para que su público, sus espectadores no se confundieran y no pensaran, tienen que pensar que era muy antiguamente, no como ahora que entendemos lo que es el teatro o la televisión. Las personas que los escuchaban no pensaran que eso que están diciendo o que eso que están haciendo lo decían ellos, sino que eran los personajes. Era una forma de desenmarcarse. Otra cosa, chicos, que esto no es tan raro. Recuerden los años 80 cuando salieron esas teleseries famosas, La Madrastra y todas esas, en que la gente en la calle confundía muchas veces los personajes con los actores y no podía distinguir entre unos y otros. Pasaba, pero para que los antiguos no lo pudieran, no se confundieran, crearon estas máscaras que se llamaban personas. La pregunta que nos planteamos entonces es, ¿cómo podemos definir a estos individuos que llamamos personas? ¿Qué hace que pertenezca a la categoría ontológica de los seres humanos? Me refiero a que ¿qué es lo que hace que una persona, que un ser humano entre dentro de esta categoría? Porque resulta que ¿cuál es la definición en especial que nos hace decirnos personas y no necesariamente de otra forma? ¿Qué es lo que nos parece tan único de nosotros que, por ejemplo, no podemos decir que una piedra es una persona? Porque incluso hoy en día se habla de las personas no humanas, los animales son las personas no humanas. ¿Qué es lo que los hace entrar dentro de esta categoría? Y a eso aparece la siguiente pregunta: ¿será nuestra esencia? Y si es nuestra esencia, ¿cuál es nuestra esencia?
Se dice que Platón llamó al ser humano bípedo implume. También hay otro mito por ahí, otro cuento que dice que hay una persona que toma una gallina, perdón por la imagen que les puse, es horrenda, que toma una gallina, le saca las plumas y la tira en el centro de la plaza y le dice: Platón, ahí tienes tu humano, un bípedo implume, una gallina sin pluma. Y Francisco, escritor francés de literatura cómica, definió al ser humano como un animal que ríe, pero parece ser que tampoco somos los únicos animales que podemos emitir este sonido. Las hienas no es que se rían de lo que les cuenta la gente o de lo que le cuentan las otras hienas, sino que su aullido, su sonido característico suena o nos hace recordar lo que es una sonrisa, una risa. Entonces, parece haber acuerdo en que somos animales, pero ¿cuál es nuestra verdadera esencia? ¿Hay algo en nuestra naturaleza que nos distinga de cualquier otro ser? Uno de los primeros intentos por responder a esta pregunta provino de la distinción entre cuerpo y alma, para luego dar paso a las reflexiones acerca de para luego dar paso acerca de la forma particular en que el ser humano piensa, siente, se define a sí mismo y se relaciona con los demás. ¿Cuál es nuestra verdadera esencia? ¿Qué es lo que nos distingue del resto de los animales? ¿Somos racionales? ¿Somos animales que ríen? ¿Somos animales que piensan? ¿Somos animales que se divierten? Porque estamos en un consenso en que entramos en la categoría ontológica de los animales, en los reino animal, pero ¿qué es lo que nos distingue precisamente de los demás animales y qué es lo que nos distingue entre nosotros y los demás seres humanos? Porque incluso dentro de nosotros hacemos distintas categorías y distintas distinciones. Por ejemplo, la gente que está en la cárcel, que se les llama que ya no son individuos de la sociedad, que son antisociales, también entran en una categoría especial y parece que nos queremos distinguir de ellos, pero ¿en qué nos distinguimos y por qué? Esa es la pregunta. Recuerden que las clases de filosofía están pensadas y están diseñadas para plantear más preguntas, para que ustedes armen sus propias reflexiones y no para que yo les entregue respuestas. Continuemos, chiquillos. La creencia de que los animales y por tanto también los seres humanos poseen un cuerpo y un alma están presentes en las múltiples culturas. Algunos sostienen las llamadas teorías monistas, que en el cuerpo y el alma son dos caras de una misma moneda, y otras asumen posturas dualistas en que son elementos de naturaleza absolutamente distintas que se encuentran unidos solo durante la vida. La teoría monista va a establecer que yo soy esto, cuerpo y alma, y que yo soy una sola cosa, pero una teoría dualista va a establecer que yo soy cuerpo, que soy alma, pero que este cuerpo y esta alma están divididas, que no se juntan, que no están unidas, y que cuando muere el cuerpo, por ejemplo, el alma no va a morir. Y va a depender de las distintas teorías, las distintas creencias, de las distintas religiones para establecer ¿qué pasa con esta alma? Algunas van a decir que se une con Dios, otra que existe la reencarnación, otra que pasamos al infinito y así sucesivamente, pero eso va a depender. Entonces, teoría monista, soy cuerpo y alma, teoría monista, soy cuerpo y alma únicamente, teoría dualista, soy cuerpo y alma, pero este cuerpo y esta alma están divididos. Aunque existen muchas formas de dualismo, todas ellas comparten una idea de ser humano está constituido por una realidad, el cuerpo, y por una realidad física, el cuerpo, y por una realidad espiritual, el alma. La muerte suele pensarse como separado de ambos. Platón, Aristóteles y Descartes, entre otros filósofos, y el cristianismo, el judaísmo y el islam, entre otras grandes religiones, definen una concepción de este tipo. Entre las posiciones dualistas aún es posible diferenciar entre quienes, como Aristóteles, entienden el cuerpo y el alma individual solo existen mientras están juntos, y aquellos que admiten la existencia del alma separada del cuerpo.
En estos casos, la muerte suele entenderse como el tránsito, es decir, como el paso de una forma entre la vida compuesta por el alma y el cuerpo y de otra forma de vida simple, pura, anímica. Platón, Descartes y las religiones en general entienden así la muerte como el paso a la trascendencia. Hay una gran variedad de concepciones acerca de lo que le ocurre al alma tras su separación del cuerpo, desde la posibilidad de alcanzar la felicidad definitiva de la que hablan las grandes religiones monoteístas, hasta la creencia de la necesidad de que se purifique encarnándose sucesivamente en varios cuerpos humanos o animales, como afirma Platón, el budismo y el hinduismo. Hasta aquí la clase de hoy, chicos. Les voy a mostrar ahora la actividad que tienen que hacer. Espero que les haya quedado toda la materia clara, pero si no fue así y tienen dudas, por favor escriban al correo del colegio apoyopedagógico lmr@gmail.com. Ya, chicos, les muestro la guía y la actividad que tienen que hacer para finalizar. Esta es la guía que está en la página web del colegio. Y aquí está nuestra actividad de síntesis. 1. Crea una definición personal de la palabra persona, donde se explique cuál es la diferencia entre los seres humanos y el resto de los entes, del resto de las cosas que existen, y si no existe ninguna diferencia, cómo se agrupan. Quiero una definición personal, una creada por ustedes, donde ustedes establezcan cuáles son los parámetros de unión o separación. 2. Explica qué es la ontología y la teleología. Para eso deben investigar. Son dos palabras de filosofía que van a encontrar en cualquier diccionario, pero si no, colóquense en Google, lo van a poder encontrar. Explique las diferencias. 3. Reflexiona. ¿Es posible establecer una tabula rasa? Después, inténtalo e investiga en torno a un objeto especial y cómo cambia tu percepción de él. Debes comentar tu experiencia. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que tomen cualquier objeto que tengan en su entorno, hagan una tabula rasa, es decir, finjan que no saben nada sobre ese objeto, investíguenlo y créense una nueva percepción de él. Eso es lo que quiero que hagan. Hasta aquí entonces, chicos. Muchas gracias por ver el video, quiero que estén muy bien, que se sigan cuidando con mucho ánimo y les voy a mostrar a 3 seres maravillosos solo por el gusto de mostrárselo. Él es el Cholito, él es el Duque y él es el Gufito. Son mis 3 perritos que me acompañan. En cada video les voy a ir mostrando algunas de mis mascotas, tengo varias. Eso, chicos, ahora sí, cuídense mucho, hasta el próximo video, que estén muy bien y frente a cualquier pregunta escriban.